¿Alguna vez te han mirado como si fueras absolutamente nada? ¿Como si tu existencia fuera una molestia para el mundo que te rodea? ¿Has sentido alguna vez el peso aplastante del asco de alguien dirigido directamente a tu alma, juzgando todo lo que eres, basándose únicamente en lo que llevas puesto o dónde estás parado? Pues déjame contarte sobre el día que cambió mi vida entera, el día en que 3 palabras destrozaron mi mundo, y simultáneamente construyeron algo dentro de mí que nunca supe que existía. Era un martes lluvioso de noviembre por la tarde, y yo estaba parado afuera del Hotel Plaza Grandeur, uno de esos edificios magníficos que parecen tocar las nubes, con sus puertas giratorias doradas y porteros vestidos mejor de lo que yo me había vestido en toda mi vida. No estaba ahí para causar problemas ni para pedir limosna, a pesar de lo que ellos pensaron. Estaba ahí porque había caminado 15 cuadras bajo la lluvia torrencial, después de que mi auto, un sedán destrozado que era más óxido que metal, finalmente se había rendido conmigo, igual que todo lo demás parecía estar haciendo en ese momento de mi vida. Mi teléfono estaba muerto, no tenía paraguas, y estaba empapado hasta los huesos, temblando en mi chaqueta gastada que había conocido días mejores hace unos 5 años. Solo quería entrar un momento, salir de la lluvia, recuperar el aliento, tal vez usar su teléfono para llamar a una grúa. Eso era todo lo que quería, solo un momento de refugio de la tormenta que rugía tanto afuera como dentro de mi vida. Pero cuando me acerqué a esas puertas doradas, una mano salió disparada y me detuvo, presionando firmemente contra mi pecho como si yo fuera algún tipo de amenaza, algún tipo de peligro para sus pisos de mármol impolutos y sus lámparas de cristal. El guardia de seguridad me miró con ojos que no contenían nada más que desprecio, escaneándome de pies a cabeza con un asco que me revolvió el estómago. Mi ropa estaba empapada, pegándose a mi cuerpo de la manera más desfavorecedora posible. Mis zapatos se estaban cayendo a pedazos por las costuras, y probablemente parecía que acababa de salir arrastrándome de un basurero, lo cual honestamente no estaba muy lejos de cómo me sentía sobre mi vida en ese momento. Detrás de él, podía ver el resplandor cálido del vestíbulo del hotel, gente con trajes caros y vestidos de diseñador caminando como si fueran dueños del mundo, y tal vez lo eran. El guardia de seguridad se inclinó cerca, su aliento caliente contra mi cara, y dijo esas 3 palabras que resonarían en mi mente durante años, 3 palabras que alimentarían cada decisión que tomara a partir de ese momento. Lárgate, mendigo. La forma en que lo dijo, el veneno en su voz, la absoluta certeza de que yo estaba por debajo de él, por debajo de todos en ese edificio, por debajo de la misma suciedad en sus zapatos caros. Me quedé ahí congelado, la lluvia corriendo por mi cara mezclándose con algo más, algo caliente y vergonzoso que me negaba a reconocer como lágrimas. Otras personas comenzaron a notar la conmoción, huéspedes saliendo de autos de lujo, mujeres con abrigos de piel y hombres con relojes de oro, todos volteándose para mirarme como si fuera algún tipo de espectáculo, algún tipo de entretenimiento para su tarde de martes. Podía escuchar sus susurros, ver sus ojos juzgadores, sentir su asco irradiando hacia mí como el calor de un fuego. Una mujer agarró su bolso más fuerte y pasó apresuradamente, como si la pobreza fuera contagiosa, como si mi mera presencia pudiera de alguna manera contaminar su bolso de diseñador. Quería explicar, quería decirles que no era un mendigo, que tenía un trabajo, que solo estaba teniendo el peor día de mi vida y necesitaba ayuda, pero las palabras se atascaron en mi garganta como fragmentos de vidrio. ¿Cuál era el punto? Ya habían decidido quién era yo basándose en mi apariencia, basándose en mis circunstancias, basándose en nada más que sus propios juicios superficiales y prejuicios. El guardia de seguridad me empujó hacia atrás de nuevo, más fuerte esta vez, y tropecé en el pavimento mojado, casi cayendo pero recuperándome en el último segundo. «Te dije que te largues», repitió, más fuerte esta vez, asegurándose de que todos a nuestro alrededor pudieran escuchar, asegurándose de que todos supieran que él los estaba protegiendo de alguien como yo. La humillación fue completa, total, absolutamente aplastante. Me alejé de esas puertas doradas, de ese vestíbulo cálido, de todas esas personas que pensaban que eran mejores que yo, y caminé de regreso hacia la lluvia.
Pero algo sucedió en esa caminata. Algo cambió profundamente dentro de mi pecho. Algo que se sentía como si se estuviera rompiendo y forjando al mismo tiempo. Cada paso que di alejándome de ese hotel, el agua chapoteando en mis zapatos arruinados, la lluvia golpeando mi cara, sentí algo creciendo dentro de mí que nunca había sentido antes. No era solo ira, aunque había mucho de eso, ardiendo caliente y feroz en mis entrañas. No era solo vergüenza, aunque eso también estaba ahí, envolviéndose alrededor de mi corazón como alambre de púas. Era algo más poderoso, algo que se sentía como determinación mezclada con desesperación, mezclada con una promesa a mí mismo de que nunca, jamás volvería a sentirme de esta manera. Seguí caminando, cuadra tras cuadra, sin saber siquiera a dónde iba ya, mi auto olvidado, mi problema original pareciendo insignificante comparado con lo que acababa de suceder. La lluvia comenzó a sentirse diferente contra mi piel, no como la forma de la naturaleza de hacer mi mal día peor, sino como si estuviera lavando algo, limpiándome de quien había sido y preparándome para quien iba a convertirme. Me encontré frente al escaparate de una tienda, una de esas boutiques caras en las que nunca soñaría con entrar, y vi mi reflejo en el vidrio. Me veía terrible, absolutamente terrible, como alguien que se había rendido en la vida, como alguien que merecía ser llamado mendigo y alejado de la sociedad civilizada. Pero mientras miraba ese reflejo, empapado y temblando, me hice una promesa ahí mismo en esa acera. Me prometí a mí mismo que regresaría a ese hotel, a esas puertas doradas, a ese guardia de seguridad y a todas esas personas que me habían mirado como si fuera basura. Y cuando regresara, haría que me vieran diferente, haría que entendieran exactamente cuán equivocados habían estado, haría que sintieran incluso una fracción de la humillación que me habían hecho sentir. ¿Alguna vez te has hecho una promesa a ti mismo que se sintió tan importante, tan vital para tu propia existencia, que sabías que romperla significaría romperte a ti mismo? Así se sintió esta promesa, tallada en mi alma con el filo afilado de la humillación y templada en el fuego de la determinación. Finalmente llegué a casa esa noche, a mi pequeño apartamento en un edificio que probablemente debería haber sido condenado hace años, donde la calefacción apenas funcionaba y los vecinos siempre estaban peleando por algo. Me paré en mi baño, todavía con mi ropa mojada, mirándome en el espejo agrietado sobre el lavabo, y apenas reconocí a la persona que me devolvía la mirada. Pero también vi algo en mis ojos que nunca había visto antes, una especie de intensidad feroz que me asustaba un poco, pero también me emocionaba de una manera que no podía explicar del todo. Me quité la ropa mojada, dejándola caer en un montón en el piso del baño, y me paré ahí bajo el chorro débil de agua tibia de mi ducha, dejando que se mezclara con la lluvia que todavía se aferraba a mi piel de alguna manera, y comencé a planear. No solo soñar, no solo esperar, sino realmente planear cómo iba a transformarme de la persona que ellos veían como un mendigo en alguien a quien nunca se atreverían a alejar de nuevo. Mi vida, hasta ese punto, había sido una serie de decepciones y contratiempos, uno tras otro, como fichas de dominó cayendo en cámara lenta. Había abandonado la universidad después de mi primer año porque no podía pagar la matrícula y mis becas se habían caído. Había trabajado una docena de trabajos diferentes, cada uno más aplastante para el alma que el anterior, nunca ganando suficiente dinero para hacer más que apenas sobrevivir. Había visto a mis amigos de la secundaria avanzar hacia carreras exitosas, casas hermosas, familias perfectas, mientras yo me quedaba atrapado en el mismo lugar, pisando agua en un océano que parecía determinado a ahogarme. Pero esa noche, parado en mi patética ducha en mi patético apartamento, decidí que había terminado de ser víctima de mis circunstancias, terminado de aceptar que esto era todo lo que mi vida sería jamás, terminado de dejar que otras personas definieran mi valor, basándose en la ropa que usaba o el auto que conducía, o el vecindario en el que vivía. Pasé toda la noche sentado en mi mesa de cocina, que en realidad era solo una mesa de cartas que había encontrado en la calle hace 3 años, escribiendo ideas, haciendo listas, planeando exactamente lo que necesitaba hacer para cambiar mi vida. Lo primero que necesitaba era dinero, dinero real,
No la miseria que estaba ganando trabajando 2 empleos de medio tiempo que apenas cubrían mi alquiler y me mantenían comiendo fideos instantáneos para la cena la mayoría de las noches. Necesitaba encontrar una manera de ganar más dinero, de comenzar a construir algo real, algo que me diera los recursos para transformarme en la persona que necesitaba ser. Pensé en todas las habilidades que tenía, en todas las cosas en las que era bueno, tratando de encontrar algo, cualquier cosa, que pudiera convertirse en una oportunidad. Siempre había sido bueno con los números, resolviendo problemas, viendo patrones que otras personas pasaban por alto. En la secundaria, antes de que todo se desmoronara, yo era el chico al que todos acudían para ayuda con su tarea de matemáticas, el que podía mirar una ecuación compleja y simplemente ver la solución como si estuviera escrita en luces de neón, pero había dejado que ese talento se atrofiara, enterrado bajo años de modo de supervivencia, años de solo tratar de pasar cada día sin desmoronarme completamente. Comencé a investigar en línea, usando la laptop antigua que había comprado en una casa de empeño por $50, buscando formas de usar mis habilidades analíticas para ganar dinero. Descubrí el trading diario, las criptomonedas, las inversiones, todos estos mundos a los que nunca había prestado realmente atención antes porque parecían ser para otras personas, para personas con dinero para invertir, para personas que usaban trajes y trabajaban en torres de cristal. Pero cuanto más leía, más aprendía, más me daba cuenta de que esta podría ser mi salida, mi camino para demostrar que todos estaban equivocados. Tomé cada dólar que había ahorrado, que no era mucho, tal vez $300 que había estado guardando para emergencias, y abrí una cuenta de trading. Mis manos temblaban mientras hacía mi primera inversión, aterrorizado de que estaba a punto de perder todo, de que estaba cometiendo el mayor error de mi vida. Pero había estudiado, había aprendido, había observado los mercados y analizado los patrones, y confié en mí mismo de una manera en que nunca había confiado en mí mismo antes. Esa primera inversión generó ganancias, no mucho, solo $20, pero se sintió como ganar la lotería. Fue la prueba de que podía hacer esto, de que podía usar mi cerebro para crear algo de la nada, de que no estaba destinado a ser pobre y despreciado por el resto de mi vida. Reinvertí esa ganancia. Luego lo hice de nuevo, y de nuevo, construyendo lentamente mi capital, aprendiendo más con cada operación, mejorando en la lectura de los mercados, en predecir movimientos, en saber cuándo mantener y cuándo vender. Pero el dinero era solo parte de la ecuación, me di cuenta. También necesitaba transformarme físicamente, cambiar la forma en que me veía, la forma en que me presentaba al mundo. Comencé a correr cada mañana antes de mi primer trabajo, empujándome más y más fuerte cada día, sintiendo mi cuerpo cambiar, volverse más fuerte, más capaz. Dejé toda la comida chatarra que había estado comiendo. Comencé a preparar comidas reales aunque tomaba tiempo y energía que apenas tenía. Comencé a ver mi reflejo de manera diferente, no como alguien de quien avergonzarse, sino como un trabajo en progreso, como alguien que se estaba construyendo a sí mismo en algo mejor. Ahorré cada centavo que pude, eliminando todo lo que no era absolutamente esencial, viviendo con el mínimo absoluto para poder invertir más dinero en mi cuenta de trading y en mejorarme a mí mismo. Compré mi primer traje decente en una tienda de segunda mano, uno azul oscuro que probablemente le había costado a alguien $1000 nuevo, pero se vendía por 30 debido a una pequeña mancha en la manga que logré quitar con una limpieza cuidadosa. Cuando me puse ese traje por primera vez, aunque solo estaba parado en mi apartamento sin ningún lugar a donde ir, me sentí diferente, como si estuviera probándome la persona en la que me iba a convertir. Pasaron meses, luego 1 año, luego 2 años, y mi vida era completamente diferente de lo que había sido en esa tarde lluviosa de martes. Mi cuenta de trading había crecido de $300 a 30,000, luego a 300,000, luego a cifras que nunca había soñado con ver con mi nombre adjunto a ellas. Me había mudado de ese apartamento terrible a un lugar agradable en el centro. Nada demasiado elegante todavía porque todavía estaba reinvirtiendo la mayor parte de mis ganancias, pero un lugar con calefacción que realmente funcionaba y vecinos que no se gritaban entre sí toda la noche.
Había comprado ropa nueva, ropa real, del tipo que hacía que la gente me mirara con respeto en lugar de disgusto. Había transformado mi cuerpo a través de incontables horas de ejercicio y disciplina, ganando músculo, perdiendo grasa, parándome más alto y más seguro de lo que nunca había estado antes. Pero a través de toda esta transformación, a través de todo este éxito, nunca olvidé esa promesa que me había hecho a mí mismo bajo la lluvia. Nunca olvidé la cara del guardia de seguridad, el asco en sus ojos, la forma en que me había alejado como si fuera basura. Nunca olvidé a las personas que me habían mirado con tanto desprecio, que habían juzgado mi valor completo, basándose en un mal día, un momento desafortunado. Cada éxito que logré, cada dólar que gané, cada paso adelante que di, pensaba en ese momento y me impulsaba, me empujaba a trabajar más duro, a ser mejor, a construir algo tan innegable que nadie volvería a mirarme de esa manera nunca más. ¿Has sentido algo similar alguna vez? Esa necesidad ardiente de probarte a ti mismo ante las personas que dudaron de ti. Cuéntamelo en los comentarios y comparte tu historia, porque sé que no soy el único que se ha sentido así. Comencé a planear mi regreso al Hotel Plaza Grandeur con la misma atención meticulosa a los detalles que traía a mis inversiones. Esto no iba a ser una simple venganza. Esto no iba a ser solo aparecer con un traje bonito y sentirme presumido. No, quería hacer una declaración. Quería crear un momento tan poderoso, tan innegable, que todos los que lo presenciaran entenderían exactamente lo que habían hecho mal, exactamente cuánto me habían subestimado. Investigué y descubrí que el Hotel Plaza Grandeur, con todo su lujo y prestigio, en realidad estaba luchando financieramente, víctima de los tiempos cambiantes y la nueva competencia en el área. Estaban buscando inversionistas, alguien con bolsillos profundos que pudiera inyectar capital en sus operaciones y ayudarlos a modernizarse. Esto era perfecto, más perfecto de lo que podría haber imaginado, porque me daba una oportunidad de hacer más que simplemente caminar por sus puertas como huésped. Programé una reunión con la gerencia del hotel, presentándome como un inversionista potencial interesado en adquirir una participación significativa en su propiedad. Estaban ansiosos por reunirse conmigo, prácticamente cayéndose sobre sí mismos, para establecer una hora, enviándome correos electrónicos llenos de halagos y promesas sobre qué gran oportunidad era esta. La ironía no se me perdió de que el mismo establecimiento que literalmente me había alejado bajo la lluvia, ahora estaba rogando por mi atención, desesperado por mi dinero. Elegí mi atuendo cuidadosamente para esta reunión, un traje hecho a medida que costaba más de lo que solía ganar en 6 meses, zapatos de cuero italiano que estaban tan perfectamente elaborados que se sentía como caminar sobre nubes, un reloj que valía más que mi primer auto. Me miré en el espejo antes de salir de mi apartamento, y la transformación estaba completa. No era la persona desesperada empapada de lluvia que habían rechazado. Era alguien poderoso, alguien exitoso, alguien que exigía respeto. Llegué al Hotel Plaza Grandeur en un auto con chofer, saliendo en la misma acera donde había sido humillado años antes. El portero, uno diferente de ese día pero vistiendo el mismo uniforme, prácticamente corrió para abrir mi puerta, saludándome con el tipo de cortesía obsequiosa que el dinero ordena. Caminé a través de esas puertas giratorias doradas, las que me habían impedido entrar, y entré en ese vestíbulo cálido que solo había vislumbrado desde afuera. Los pisos de mármol brillaban bajo lámparas de cristal, exactamente como lo había imaginado, y personas bien vestidas se movían por el espacio como actores en una obra sobre riqueza y privilegio. El gerente del hotel, un hombre llamado Ricardo Wellington, que usaba su importancia personal como un perfume caro, me saludó personalmente, estrechando mi mano con ambas de las suyas, su sonrisa tan amplia que se veía dolorosa. Me llevó a una sala de conferencias privada, ofreciéndome café, agua, cualquier cosa que quisiera, tratándome como si fuera la persona más importante del mundo. Nos sentamos en una larga mesa de caoba, y él comenzó su discurso sobre la historia del hotel, su potencial, por qué sería una gran inversión para alguien como yo. Escuché pacientemente, asintiendo en los momentos apropiados, haciendo preguntas inteligentes que mostraban que había hecho mi tarea.
Pero en realidad no me estaba concentrando en sus palabras. Estaba observando la puerta, esperando el momento correcto. Unos 20 minutos en la reunión, lo interrumpí a mitad de frase y dije que necesitaba dar un breve paseo por el hotel, ver la propiedad de primera mano, tener una idea del lugar antes de tomar cualquier decisión. Él inmediatamente estuvo de acuerdo, poniéndose de pie y ofreciéndose a darme un tour personal. Caminamos por el vestíbulo, con él señalando varias características y comodidades, hablando sobre tasas de ocupación y puntajes de satisfacción del cliente. Y entonces lo vi, el guardia de seguridad de ese día, parado en su misma posición cerca de la entrada, observando a la gente ir y venir con el mismo ojo crítico. Mi corazón comenzó a latir con fuerza en mi pecho, adrenalina inundando mi sistema como si me estuviera preparando para una pelea. Este era el momento hacia el que había estado trabajando durante años, el momento en que todo se uniría. Dejé de caminar, haciendo que Ricardo Wellington también se detuviera, mirándome con preocupación, probablemente preocupado de que estaba perdiendo la venta. Señalé al guardia de seguridad y le pregunté a Ricardo si ese hombre había estado trabajando aquí por un tiempo. Ricardo miró hacia allá, luego de regreso a mí, claramente confundido por la pregunta pero ansioso por complacer. Dijo que sí, que era Marcos, uno de su personal de seguridad más experimentado. Había estado con el hotel durante más de una década. Asentí lentamente, sintiendo una sonrisa fría extenderse por mi cara. Le pregunté a Ricardo si podía llamar a Marcos, que tenía algunas preguntas sobre protocolos de seguridad. Ricardo se veía aún más confundido ahora, pero inmediatamente le hizo señas a Marcos, y observé mientras el guardia de seguridad se acercaba a nosotros, su expresión neutral y profesional, sin reconocerme en absoluto en mi traje caro y apariencia pulida. Cuando estaba parado frente a nosotros, lo miré directamente a los ojos, esos mismos ojos que me habían mirado con tanto desprecio, y dejé que el silencio se extendiera por un momento, observando cómo la confusión parpadeaba en sus rasgos. Entonces hablé, mi voz calmada y controlada, preguntándole si recordaba una tarde lluviosa de martes hace unos 3 años, cuando había alejado a un hombre de la entrada del hotel y lo había llamado mendigo. Vi cómo el color se drenaba de la cara de Marcos, mientras el reconocimiento lentamente amanecía, mientras se daba cuenta de quién era yo, mientras el peso completo de la situación se asentaba sobre sus hombros. Su boca se abrió y cerró como un pez fuera del agua, sin salir ningún sonido, su compostura profesional completamente destrozada. Ricardo Wellington miraba entre nosotros, claramente perdido, tratando de entender qué estaba sucediendo. Me volví hacia Ricardo y le conté toda la historia, cada detalle, cómo había estado desesperado y empapado de lluvia, cómo solo había necesitado un momento de refugio, cómo su guardia de seguridad no solo me había negado la entrada, sino que me había humillado frente a docenas de personas, me había empujado físicamente, me había llamado mendigo con tal asco, que había resonado en mis pesadillas durante meses. Vi la cara de Ricardo ponerse roja, luego blanca, mientras se daba cuenta de que potencialmente estaba perdiendo una inversión multimillonaria debido a las acciones de un empleado años atrás. Inmediatamente comenzó a disculparse profusamente, volteándose hacia Marcos y exigiendo una explicación, su voz elevándose con pánico apenas controlado. Marcos balbuceó alguna excusa sobre solo estar haciendo su trabajo, sobre proteger la imagen del hotel, pero sus palabras sonaban huecas incluso para sus propios oídos. Los dejé a ambos retorcerse por un momento, dejé que la tensión se acumulara hasta que fue casi insoportable, y luego levanté mi mano pidiendo silencio. Les dije que había pasado los últimos 3 años construyéndome de la nada, transformándome de la persona que veían como sin valor, en alguien con el poder y los recursos para comprar todo este hotel si quisiera. Había trabajado más duro de lo que había trabajado en mi vida. Me había empujado más allá de cada límite que pensé que tenía, todo debido al fuego que se había encendido dentro de mí en esa tarde lluviosa. Le dije a Marcos que su crueldad, su juicio, su asco en realidad me habían hecho un favor de una manera retorcida, porque me había mostrado exactamente de qué necesitaba escapar, exactamente qué tipo de vida me negaba a vivir nunca más. Pero también le dije que sus acciones eran inexcusables, que tratar a las personas con dignidad
nunca debería depender de lo que llevan puesto o cuánto dinero parecen tener, que cada persona merece respeto humano básico, independientemente de sus circunstancias. Ricardo Wellington estaba prácticamente en lágrimas en este punto, rogándome que no dejara que este incidente afectara mi decisión de inversión, prometiendo que Marcos sería despedido inmediatamente, que implementarían nuevos programas de capacitación, que nada como esto volvería a suceder nunca. Miré a Marcos, realmente lo miré, y vi algo que no esperaba ver. Vi remordimiento genuino en sus ojos, no solo miedo a perder su trabajo, sino comprensión real de lo que había hecho, cómo me había hecho sentir, cuán equivocado había estado. Ya no estaba poniendo excusas, no estaba tratando de defenderse, solo estaba parado ahí aceptando las consecuencias que venían. Y en ese momento, algo cambió dentro de mí. La ira que había estado ardiendo durante 3 años no desapareció exactamente, pero se transformó en algo más, algo que se sentía más como decepción y lástima que rabia. Me di cuenta de que destruir la vida de este hombre no iba a hacerme sentir mejor, no iba a cambiar lo que había sucedido, no iba a probar nada excepto que podía ser tan cruel como él había sido. Respiré profundo y le dije a Ricardo que no quería que Marcos fuera despedido. Quería que recordara este momento, que recordara que la persona que había descartado como sin valor tenía más poder de lo que podría haber imaginado, pero también que había elegido no usar ese poder para destruirlo. Quería que tratara a cada persona que viniera a este hotel con respeto, independientemente de cómo se vieran o qué usaran, porque nunca sabes la historia de alguien, nunca sabes de lo que son capaces de convertirse. Quería que esto fuera una lección, no solo para Marcos, sino para todos los que trabajaban aquí, que la dignidad no está determinada por la riqueza o la apariencia, que cada ser humano merece amabilidad y respeto básicos. Ricardo asintió vigorosamente, accediendo a todo, probablemente accediendo a cualquier cosa en ese momento solo para salvar el trato. Pero aún no había terminado, aún no estaba listo para dejarlos escapar completamente del apuro. Le dije a Ricardo que consideraría invertir en el hotel, pero solo bajo ciertas condiciones. Primero, implementarían capacitación integral para todo el personal sobre tratar a los huéspedes con respeto y dignidad, independientemente de su apariencia. Segundo, crearían un fondo para ayudar a las personas en la comunidad que estaban luchando, personas que podrían aparecer en sus puertas desesperadas y necesitando ayuda, en lugar de rechazarlas. Y tercero, quería una placa permanente en el vestíbulo, no con mi nombre o celebrando mi éxito, sino con un mensaje simple sobre amabilidad y segundas oportunidades y nunca juzgar a las personas basándose en primeras impresiones. Ricardo accedió inmediatamente a todas mis condiciones, alivio inundando sus rasgos, y nos dimos la mano en el trato. Mientras salía de esa sala de conferencias, de regreso a través de ese vestíbulo, pasando ese mostrador de seguridad donde Marcos estaba parado observándome, con una expresión que no podía leer del todo, sentí algo que no esperaba sentir. No me sentí triunfante, ni reivindicado, ni satisfecho con mi venganza. Me sentí cansado de una manera profunda a nivel del alma que me hizo darme cuenta de cuánta energía había estado vertiendo en este momento durante años. Pero también me sentí más ligero de alguna manera, como si hubiera estado cargando un peso pesado que finalmente había dejado. Había demostrado que estaban equivocados, demostrado que todos los que alguna vez habían dudado de mí, o me habían mirado con desprecio, o decidido que no valía su tiempo estaban equivocados. Pero más importante aún, me había demostrado algo a mí mismo, que era capaz de más de lo que jamás había imaginado, que las circunstancias no definen el destino, que un momento terrible no tiene que determinar el curso de toda tu vida. Mientras salía de regreso al sol de la tarde, tan diferente de ese día lluvioso años atrás, pensé en todas las personas que me habían ayudado en el camino, incluso si no lo sabían. Los foros en línea donde extraños habían respondido mis preguntas sobre trading e inversiones, la biblioteca, donde había pasado incontables horas leyendo y aprendiendo, el gimnasio donde había transformado mi cuerpo un entrenamiento doloroso a la vez, incluso Marcos el guardia de seguridad de una manera retorcida,
porque su crueldad había despertado algo dentro de mí que podría haberse quedado dormido para siempre de otra manera. Volví a mi auto, le di al conductor mi dirección y me senté en los asientos de cuero pensando en lo que había aprendido de toda esta experiencia. La manera más costosa de demostrar que alguien está equivocado no se trata de gastar dinero en trajes o autos o inversiones. Se trata de gastarte a ti mismo. Invertir tu tiempo y energía y determinación en convertirte en alguien tan innegablemente exitoso que nadie pueda mirarte a través de ti nunca más. Se trata de transformarte tan completamente que apenas reconozcas a la persona que solías ser, y hacerlo no principalmente por venganza, sino por ti mismo, porque mereces algo mejor que la vida con la que te estabas conformando. ¿Alguna vez has tenido que reinventarte completamente para escapar de una situación difícil? ¿Alguna vez has usado la duda de alguien como combustible para tu éxito? Comparte tus pensamientos en los comentarios, porque genuinamente quiero saber si otros han experimentado este mismo tipo de transformación. Mirando hacia atrás ahora, puedo ver que la persona que era en ese martes lluvioso, desesperado y humillado, en realidad era la base para quien soy hoy. Cada lucha que había enfrentado hasta ese punto, cada contratiempo y decepción, me había estado preparando para ese momento de absoluta claridad, cuando me di cuenta de que tenía que cambiar o quedarme atrapado para siempre. El dinero que gané, el éxito que logré, el respeto que eventualmente me gané, todo eso fue importante, pero no fue lo más importante. Lo más importante fue aprender que tenía poder sobre mi propia vida, que podía decidir quién quería ser, y luego trabajar incansablemente para convertirme en esa persona, que la opinión o el juicio de nadie más tenía que definir mi valor o determinar mi futuro. Todavía vuelvo al Hotel Plaza Grandeur a veces, no para regodearme o revivir mi triunfo, sino para recordarme de dónde vine y cuán lejos he viajado. La placa que solicité cuelga en el vestíbulo ahora, y he visto a personas detenerse y leerla, algunos de ellos luciendo pensativos, algunos de ellos desdeñosos, cada uno de ellos tomando de ella lo que necesitan tomar. Marcos todavía trabaja allí, y hemos desarrollado una especie de relación extraña, no exactamente amistad, pero algo más que la animosidad con la que comenzamos. Una vez se disculpó conmigo apropiadamente, en privado, diciéndome que pensaba en ese día a menudo, que lo había cambiado a él también a su manera, que había aprendido algo sobre sí mismo que necesitaba aprender. Acepté su disculpa porque aferrarme a la ira era agotador y en última instancia inútil, y porque me di cuenta de que todos somos solo humanos tratando de navegar este mundo complicado, cometiendo errores y con suerte aprendiendo de ellos. Las inversiones que hice en el hotel resultaron ser increíblemente rentables, pero ese éxito se sintió menos significativo de lo que había imaginado que sería. Lo que importaba más era saber que había usado mi poder no solo para probar un punto, sino para crear un cambio positivo, para hacer el mundo un poquito mejor de lo que había sido antes. Mi vida hoy es irreconocible de mi vida hace 3 años, no solo en términos de dinero o posesiones o estatus, sino en términos de cómo me veo a mí mismo y cómo me muevo por el mundo. Me llevo a mí mismo de manera diferente ahora, no con arrogancia o superioridad, sino con una confianza tranquila que viene de saber que he sido probado y sobreviví, que he sido derribado y me he levantado, que me han llamado sin valor y demostré que esa evaluación estaba catastróficamente equivocada. He comenzado a usar mis recursos para ayudar a otras personas que están luchando de la manera en que yo estaba luchando, creando oportunidades para aquellos que solo necesitan que alguien crea en ellos, que les dé una oportunidad, que vea su potencial en lugar de sus circunstancias actuales. Financio becas para estudiantes que no pueden pagar la universidad. Invierto en pequeñas empresas iniciadas por personas que no pueden obtener préstamos tradicionales. Asesoro a jóvenes que me recuerdan a quien solía ser, lleno de potencial pero careciendo de los recursos y la orientación para realizarlo. Cada vez que ayudo a alguien así, pienso en quién podría haberme convertido si alguien me hubiera ayudado años antes, pero también sé que tal vez necesitaba luchar de la manera en que lo hice. Tal vez necesitaba esa humillación y dolor para forjar la determinación que me impulsa hoy.
Esto es lo que quiero que entiendas. Quien quiera que seas viendo esto, donde quiera que estés en tu propio viaje, tus circunstancias actuales, sin importar cuán difíciles o desesperanzadas parezcan, no son tu destino final. Las personas que te miran con desprecio, que te juzgan, que te tratan como menos de lo que eres, no llegan a escribir tu historia o determinar tu valor. Tienes poder dentro de ti que probablemente ni siquiera has descubierto todavía, capacidades y fortalezas que solo están esperando el catalizador correcto para cobrar vida. A veces ese catalizador es la humillación, a veces es la desesperación, a veces es solo el agotamiento con la forma en que son las cosas y la determinación de hacerlas diferentes. Sea lo que sea para ti, sea cual sea esa chispa que finalmente te hace decir basta es basta. Voy a cambiar mi vida sin importar lo que cueste. Aférrate a ese sentimiento y deja que te impulse a través de los días difíciles que vienen. Porque la transformación no es fácil. Reconstruirte desde cero requiere sacrificios y disciplina, e incontables momentos en los que quieres rendirte, donde los viejos patrones cómodos de rendirse parecen mucho más fáciles que continuar luchando. Pero te lo prometo absolutamente desde el fondo de mi alma, que la persona en la que puedes convertirte vale cada bit de esfuerzo que se necesita para llegar allí. La vida que puedes crear para ti mismo vale cada sacrificio, cada madrugada, cada noche tardía, cada momento de duda y miedo y agotamiento. Y cuando finalmente llegues a ese punto donde has demostrado que todos estaban equivocados, incluyéndote a ti mismo, incluyendo todas esas voces en tu cabeza que dijeron que no podías hacerlo, entenderás de lo que estoy hablando. Sentirás lo que sentí caminando a través de esas puertas doradas no como alguien rogando por refugio, sino como alguien que podría comprar todo el edificio si así lo decidiera. Entonces esto es lo que quiero que hagas ahora mismo, lo que necesito que hagas, si esta historia ha resonado contigo de alguna manera. Primero, deja un comentario abajo contándome sobre una vez cuando alguien te subestimó, cuando alguien te miró y decidió que no valía su tiempo o respeto o consideración. Cuéntame cómo te hizo sentir, y si estás dispuesto a compartir, cuéntame qué hiciste al respecto o qué planeas hacer al respecto. Tu historia importa, tu experiencia importa, y genuinamente quiero escucharla porque todos estamos en esto juntos, todos luchando nuestras propias batallas y tratando de demostrar nuestro propio valor en un mundo que puede ser increíblemente cruel y crítico. Segundo, si esta historia tocó algo dentro de ti, si encendió incluso una llama pequeña de determinación o esperanza o ira que puedes canalizar hacia un cambio positivo, por favor dale al botón de me gusta. Esa acción simple ayuda a que este mensaje llegue a más personas que necesitan escucharlo. Más personas que están paradas bajo la lluvia ahora mismo preguntándose si las cosas mejorarán alguna vez. Más personas que necesitan saber que la transformación es posible y que sus luchas actuales no son su capítulo final. Tercero, y esto es crucial, suscríbete a Lo que viví porque comparto más historias como esta, más experiencias de mi viaje y los viajes de otros que han superado probabilidades imposibles para crear vidas extraordinarias. Estamos construyendo una comunidad aquí de personas que se niegan a aceptar limitaciones, que se niegan a dejar que otros definan su potencial, que entienden que la única persona que llega a decidir de lo que eres capaz, eres tú. Y finalmente, asegúrate de activar las notificaciones haciendo clic en ese icono de campana, porque no quiero que te pierdas ni una sola historia, ni una sola lección, ni un solo momento de inspiración, que podría ser exactamente lo que necesitas escuchar, exactamente el día en que necesitas escucharlo. El contenido que comparto en Lo que viví no es solo entretenimiento, es combustible para tu transformación, es permiso para soñar en grande y trabajar más duro, y negarte a conformarte con menos de lo que mereces. Entender el mensaje en esta historia, interiorizarlo verdaderamente y dejar que cambie cómo te ves a ti mismo y tus posibilidades, podría ser la diferencia entre quedarte atrapado donde estás y liberarte para convertirte en quien estás destinado a ser. No estoy exagerando cuando digo que un cambio en perspectiva, un momento de claridad sobre tu propio poder y potencial, puede alterar toda la trayectoria de tu vida. Lo he vivido,
He experimentado ese cambio, y lo he visto suceder para innumerables otros que decidieron que basta era basta, y se comprometieron a la transformación, sin importar qué obstáculos se interpusieran en su camino. Así que por favor, no solo veas este video, y pases a la siguiente cosa sin tomar acción. Comenta, dale me gusta, suscríbete, activa las notificaciones, pero lo más importante, haz un compromiso contigo mismo ahora mismo de que vas a comenzar tu propia transformación, que no vas a dejar que pase otro día, aceptando circunstancias que no te sirven, aceptando un trato que te disminuye, aceptando una vida que es más pequeña de lo que eres capaz de crear. Mereces algo mejor, eres capaz de más, y el mundo necesita la versión de ti que aún no te has convertido, la versión poderosa, confiada, exitosa que solo está esperando emerger si le das permiso y pones el trabajo requerido para traerla a la vida. Gracias por ver, gracias por ser parte de esta comunidad, y gracias por tener el coraje de imaginar un futuro diferente para ti mismo. Te veré en la próxima historia, y no puedo esperar a escuchar en los comentarios sobre las increíbles transformaciones que vas a crear en tus propias vidas. Recuerda, te pueden haber llamado mendigo, te pueden haber llamado sin valor, pueden haber decidido que no importabas, pero ellos no llegan a escribir tu final. Tú sí. Ahora sal ahí y demuéstrales que estaban equivocados de la manera más costosa posible, invirtiendo todo lo que tienes en convertirte en alguien tan innegablemente exitoso que nadie volverá a mirarte a través de ti nunca más. Esto es lo que viví, y este es tu momento para comenzar a verte a ti mismo de manera diferente.